Saludos cordiales. En el marco de la reunión anual de la Unión Matemática Argentina, me place en presentar el tema Posicionamientos estatales sobre la enseñanza de la matemática en Paraguay y perspectivas docentes en contraste. Este aporte es producto del trabajo colaborativo de Adilio Lescano, quien les habla de la Universidad Nacional de Pilar, de Vilma Enciso de la Universidad Nacional de Pilar, y Mabel Rodríguez de la Universidad Nacional de General Sarmiento de Argentina. A continuación, les presento cómo está diseñada esta presentación. Primeramente, se hará mención de los antecedentes, posteriormente se presentará el problema de investigación, sucintamente el estado del arte, el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones obtenidas. Cabe señalar como antecedente que el presente trabajo es parte del proyecto de investigación Prácticas de enseñanza de la matemática en el nivel medio bajo la perspectiva de la modelización matemática, cuyo código es PINB 18350, postulado por la Universidad Nacional de Pilar con la Asociación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, ante el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías del Paraguay, CONACYT. La propuesta se da a partir de que el Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay, a raíz de la actualización curricular del Bachillerato Científico de la Educación Media del 2014, ha distribuido libros de texto para docentes y otros para estudiantes en el área matemática para la escolaridad secundaria. Sin embargo, no es usual encontrar capacitaciones u otro tipo de acompañamiento para los docentes en ejercicio en relación con los lineamientos metodológicos y didácticos que normativamente se promueven a través de ellos. Si estos fueran explícitos, se debería contar con que los docentes conocen las teorías de educación matemática que son aludidas en los materiales o acceden a ellas y las comprenden autónomamente. Pero si fueran implícitos, la complejidad y la exigencia para el docente sería aún mayor, pues deberían en primera instancia esclarecer los posicionamientos teóricos que subyacen a los materiales para luego analizar cómo ajustar sus propuestas de enseñanza a lo que el Ministerio de Educación y Ciencias espera. En cualquier caso, el conocimiento didáctico matemático que se necesita poner en juego es complejo y actualizado. En particular, consideramos el modelo del conocimiento especializado del profesor de matemática, conocido por su sigla en inglés MTSK Escudero 2012. Está conformado por dos tipos de conocimiento permeados por las concepciones sobre la matemática, el aprendizaje y la enseñanza de la matemática, el matemático y el didáctico del contenido. Cada uno de ellos se subdivide en tres componentes. Las correspondientes al conocimiento didáctico del contenido forman parte del marco teórico y siempre asociadas a un contenido matemático. Y son conocimiento de las características de aprendizajes de las matemáticas, entran en juego y las teorías de aprendizaje, las fortalezas y dificultades asociadas al aprendizaje, las formas de interacción asociadas a su aprendizaje, los intereses y expectativas de los estudiantes. Por otro lado, está el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas, que implican las teorías de enseñanza, recursos materiales y o virtuales de enseñanza, las estrategias técnicas y tareas para la enseñanza. Y por último, conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas, que son las expectativas de aprendizaje en un nivel específico, nivel de desarrollo conceptual o procedimental esperado en un determinado momento escolar, secuenciación con temas anteriores y posteriores. El objetivo de investigación es contrastar el posicionamiento respecto de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática que expresan los materiales ministeriales respecto a la perspectiva de docentes en ejercicio de la región de Ñeembucú, Paraguay. Para situar geográficamente esta investigación, les presento el mapa del Paraguay,
La superficie de este departamento es de 12.147 kilómetros cuadrados, de los cuales el 85% son humedales, con una población que se aproxima a los 90.000 habitantes. Cuenta con 16 distritos y su capital departamental es la ciudad de Pilar. La metodología implementada es de tipo cualitativa, interpretativa. Hemos accedido a los materiales que el Ministerio de Educación y Ciencia distribuye de manera gratuita a docentes y estudiantes de todo el país y realizamos un análisis para interpretar posicionamientos implícitos y explícitos de educación matemática que promueven estos materiales. Otra etapa del trabajo fue con docentes referentes en los colegios con mayor matrícula de Pilar y los que se encuentran en las cabeceras distritales del departamento de Ñembucú. En total se trabajó con 24 docentes, respondieron a la encuesta 22 y esto contrastamos con el análisis de los materiales. El diseño de la encuesta se abordó de la siguiente manera. En la primera parte se trabajó con un encabezado, se explicita la naturaleza del instrumento y su finalidad. En ella se incluye también el pedido de datos personales. En un segundo momento se abordó lo relacionado al material para docentes. En este apartado se indagó sobre el conocimiento del material destinado a los profesores, tanto en cuanto al contenido teórico como a su uso en la clase. En la tercera parte se indaga sobre la perspectiva y valoración del docente sobre el material para los estudiantes, sobre su uso en el aula. Además, nos interesó saber, en caso de utilizar este material, con qué finalidad emplean y usan este instrumento proveído por el Ministerio de Educación y Ciencia. La cuarta parte, se recaban datos de cómo considera el docente algún tipo de vínculo entre ambos materiales. En la quinta parte, se aborda la valoración que tiene el docente sobre la enseñanza de la matemática que considera valioso para ser aprendido, cómo organiza su propia clase, el lugar de resolución de problemas y la gestión de la clase propiamente. Y un sexto momento donde se ofrece un espacio para que pueda agregar elementos que considere relevantes para tener en cuenta para cumplir con lo propuesto por el Ministerio de Educación y Ciencias. Resultados y discusiones. Los materiales para el docente están previstos para ser utilizados en la planificación del proceso de enseñanza. Son un soporte para el trabajo en clase, en donde se espera que sea utilizado el material específico para estudiantes. Se entiende que ambos materiales constituyen el conjunto articulado de textos básicos para que el docente se desenvuelva según la perspectiva estatal. Estos materiales, cabe mencionar, todos presentan una misma estructura y organización. Cada uno contiene una introducción, un cuadro de contenidos y capacidades, y luego el desarrollo de cada unidad, un apartado teórico y didáctico, donde se estipulan justamente las metodologías en forma general y en forma específica. El cuadro de síntesis presenta una competencia del área para la educación media y reza expresamente de la siguiente manera. Planteen y resuelvan problemas con actitud crítica y ética utilizando el pensamiento lógico y el lenguaje matemático para formular, deducir y realizar inferencias que contribuyan al desarrollo personal y social. Declarativamente, el texto promueve el desarrollo de competencias. Sin embargo, no se explicita cómo concibe el término competencia. A este respecto, hace tiempo se sabe que el concepto no admite una definición aceptada únicamente por la comunidad de educadores. Perrenot 2011 mencionó esto tiempo atrás y el interés en el concepto ha sido base de múltiples desarrollos posteriores que imprimen matices particulares y específicos. Cada unidad toma un tema conceptual de matemática e incluye elementos importantes para el docente y el trabajo en clase. Por ejemplo, se explicitan las capacidades a desarrollar en estudiantes los temas específicos y dan sugerencias didácticas que incluyen un modo de inicio del tema
que viene a representar la página de apertura y recomendaciones para el trabajo en el aula. Asimismo, se incluyen apartados que abordan alguna cuestión tanto metodológica general como específica de la educación matemática. Por ejemplo, se brindan orientaciones para el trabajo cooperativo, para el trabajo interdisciplinario, la reflexión metacognitiva, etc. Se brindan al docente orientaciones valiosas y sumamente diversas y amplias para distintas temáticas técnicas de aprendizajes, estrategias de enseñanza, uso de tecnología, tipo de organización de clase, evaluación de rol. A partir de allí se encuentra una serie de actividades complementarias que se presentan resueltas. En cada una se explicita el objetivo que se persigue, materiales necesarios y un desarrollo posible. Además, se encuentran partes de la propuesta del texto que podrían resultar contrapuestas con la perspectiva de resolución de problemas, excepto que sufran una reinterpretación y readaptación de la mano de los docentes, para los cuales no cuentan con orientaciones. Se menciona a este respecto la organización en unidades centradas en temas matemáticos, planteo de objetivos referidos a contenidos conceptuales matemáticos, el trabajo en grupos que se sugiere para los estudiantes. No resulta claro que las consignas desarrolladas resulten problema para los estudiantes. Las actividades complementarias resueltas señalan solo un camino de resolución y no hay énfasis en la adquisición de estrategias heurísticas. El material no indica cómo se propone el vínculo entre este texto y el de los estudiantes. Este rasgo podría generar usos distantes de lo previsto, desestimación de alguno de los textos o usos inadecuados de alguno de los dos. En contraste, como se mencionó recientemente, hay cuestiones contradictorias en el propio material propuesto para el docente. La competencia señala que pretende lograr que los alumnos puedan formular y resolver situaciones problemáticas, dando un énfasis en la resolución de problemas, dando como propuesta que se trabaje en aprendizajes basados en problemas. Sin embargo, se plantea objetivos referidos a contenidos conceptuales matemáticos, trabajo en grupos de estudiantes, dejando difuso que las consignas desarrolladas resulten problema para los estudiantes, y las actividades complementarias resueltas señalan como un camino de resolución y no hay énfasis en la adquisición de estrategias heurísticas. Como puede verse en Pochulu y Rodríguez, el enfoque de resolución de problemas pone el foco en que el estudiante se convierta en un buen resolutor de problemas matemáticos. Se prioriza por sobre la adquisición de contenidos conceptuales, la adquisición de estrategias de resolución de problemas y la reflexión sobre el propio proceso cognitivo. Para que ello sea posible, las consignas que enfrenten el estudiante deben provocarle un bloqueo inicial a partir del cual desplegará sus estrategias primeramente y la reflexión metacognitiva posteriormente, y a respuesta de consignas específicas que el docente le plantee. Como síntesis de este análisis de materiales para docentes, en primer lugar se vuelve a enfatizar su potencial. Sin embargo, se considera necesario un docente experto en el campo de la educación matemática para reconocerlo, comprender cuándo y de qué modo apelar a distintas cuestiones presentadas por la diversidad de temáticas, propuestas, teorías explícitas o implícitas, cercanas o no. El docente podría no saber cómo utilizar el libro. Al no explicitarse su uso en relación con el de los estudiantes, no se sabe qué es lo que en realidad ocurre en las aulas. El segundo punto de análisis es el material para el estudiante. Este material incluye consignas resueltas en contextos extramatemáticos, algunos siguiendo inclusive la fase de Polya. Sin embargo, mayoritariamente son consignas que se usarían en clases enmarcadas en el modelo normativo Charnay 1994, aunque declarativamente se menciona el trabajo con problemas. Puede verse en el siguiente ejemplo,
cómo se contrapone y cómo cuadra dentro del modelo normativo el diseño de este material. A modo de ilustración, primeramente se introduce a un contenido, sugiriendo cuál será la base para abordar la consigna. Se presenta a modo de ejemplo los pasos y en una siguiente consigna se invita a imitar los pasos. Este diseño propuesto para el estudiante y las consignas que se utilizarían naturalmente en clase están enmarcados dentro del modelo tradicional o modelo normativo. El estudiante debe escuchar, imitar, entrenar y al final aplicar. Las consignas extramatemáticas aparecen en el texto con la finalidad de aplicar los conocimientos que fueron desarrollados previamente. Es decir, el saber está construido. A este respecto, se menciona que mayoritariamente este tipo de consignas se presentan en contextos extramatemáticos. La resolución se encara identificando las etapas de Polya. Esto hace suponer que el autor de este material considera que podrían resultar problemas para los estudiantes. Sin embargo, no es claro que los estudiantes tengan ocasión de resolver la consigna sin ver la resolución. La presencia de la denominación de las etapas sugiere que las mismas tienen el rol de pasos a seguir. Cuando en la propuesta de Polya modelizan el proceso, se sabe que no hay un orden lineal y que algunas podrían no darse. No se enfatiza en las estrategias puestas en juego ni se presenta más de un camino de resolución. En cambio, el foco está en los contenidos conceptuales que la unidad trabaja. En alguna medida se ve la intención de que se trabaje en la resolución de problemas, pero no se lograría excepto que el docente, con un fluido conocimiento teórico y metodológico, reorganice la clase para dar lugar al trabajo individual, la búsqueda de caminos, ajuste la consigna si no se genera bloqueo, para luego pensar en una solución posible y diseñar el plan para poder abordar con una estrategia. Esta propuesta que se encuentra en el material de los alumnos cae dentro del modelo tradicional. El tercer elemento que nos permitió consolidar este análisis es la encuesta a docentes. La encuesta nos permite conocer su perspectiva sobre ambos materiales, el uso a cada uno y su enfoque personal sobre la enseñanza de la matemática. Mencionamos muy brevemente qué los docentes consideran valioso que los estudiantes obtengan. Primeramente, aprendan a resolver problemas, desarrollen el sentido crítico, razonamiento lógico, etc. Los 22 de 24 docentes encuestados declaran trabajar bajo la resolución de problemas y usar el libro del estudiante. Sin embargo, este no presenta problemas y se encuadra dentro del modelo normativo. Además, se contrapone con el libro propuesto para el docente. A su vez, resulta difuso delimitar qué consideran que es un problema y cómo se debería trabajar en clase según este enfoque. Se enfatiza que el material para docentes es contradictorio en sí mismo. Por un lado, se posiciona en la resolución de problemas y por otro lado, las actividades no responden a este enfoque. A modo de conclusión, el análisis descriptivo brevemente permite concluir que el material para docentes no todo se enfoca en la resolución de problemas. Hay distancia en el propio material para docentes entre lo teórico que describe, cuenta y presenta y las actividades. Existe una distancia entre lo teórico del material para docentes y el material para los alumnos. Por consiguiente, los docentes requieren fortalecer el conocimiento didáctico del contenido de modo a poder ajustar y diseñar procesos de enseñanza acordes a alineamientos preestablecidos, lo que conlleva profundizar en la vinculación entre el conocimiento de la enseñanza de la matemática y el conocimiento
de los estándares de aprendizajes, 2 de los subdominios del conocimiento didáctico del contenido del MTSK. A partir de estos resultados, diseñamos un dispositivo de desarrollo profesional aplicados al grupo de profesores alcanzados en este proyecto. Y en la espera que les haya resultado de utilidad de este trabajo, me despido de ustedes. Muchas gracias.